Hace 3 años era un cipote que jugaba pelota en un pasaje de Cuscatancingo. Tenía 13 años. Iba a la escuela. Su mamá lo mandaba a la tienda de la esquina por el mandado. Esta madrugada salió esposado de su propia casa, con la cara tapada, metido en la parte de atrás de una patrulla. Y por lo que hizo en estos 3 años, este muchacho puede pasar el resto de su vida encerrado. No lo captó un desconocido, lo captó un hombre del barrio, un hombre que sabía cómo se llamaba su mamá. Y esta es la historia de cómo cayeron los dos. Y su madre no fue la única que vio una escena así esa noche, porque en el operativo del 19 de junio, la fiscalía no se llevó solamente a los hombres que vendían la droga, se llevó también a algunos de los muchachos que esos hombres habían reclutado, en las mismas calles, a la misma hora, en camionetas distintas. ¿Y usted cree que el hombre que le pone droga en la mano a un niño de 13 años merece pudrirse en una celda hasta el último día que le quede de vida? ¿Usted cree que esos hombres le robaron la infancia a una generación entera de salvadoreños? Si su respuesta es sí, suscríbase a este canal. Aquí no cabe la lástima con los que destruyeron a nuestros cipotes. Y si su respuesta es no, este canal no es para usted. Ahí está la puerta. Mire este video, le vamos a responder 3 preguntas grandes. Primera, ¿cómo hace la Mara Salvatrucha para captar a un cipote de 13 años que sale de su casa a comprar el mandado? Segunda, ¿qué encontraron los fiscales dentro de esas casas a las 4 de la madrugada del 19 de junio? Y tercera, la que más le va a apretar el pecho. ¿Qué le va a pasar ahora a ese muchacho por culpa de una ley que entró en vigor hace apenas 2 meses y que casi nadie ha relacionado con este caso? Empecemos por el principio, porque para entender lo que pasó esa madrugada hay que entender primero cómo se fabrica un pandillero de 13 años. Le adelanto una cosa, no empieza con violencia, empieza con amabilidad. Imagínese esto, porque le pasó a miles de familias salvadoreñas y está documentado en los expedientes de la propia fiscalía. Un muchacho de 12 o 13 años que baja al pasaje. Un hombre mayor de 20 y tantos que lo saluda por su nombre, que le pregunta por su mamá, que un día le regala una gaseosa, otro día le da $1 por hacerle un mandado, nada más, un mandado, llevar un paquete pequeño de una casa a otra, 3 cuadras, sin abrirlo, sin preguntar. Wilma, Duna, el primer $1 nunca es por vender droga, el primer $1 es por caminar. Wilma, Duna, ese muchacho vuelve a su casa con $1 en el bolsillo que su mamá no le dio, en una casa donde a lo mejor no hay para el pasaje del bus, donde el papá se fue al norte hace 6 años y manda lo que puede. Ese $1 en esa casa no es $1, es la primera vez que ese cipote siente que sirve para algo. ¡Buna! Y ahí ya está dentro, aunque él todavía no lo sepa, porque a la semana siguiente el mandado es más grande, y al mes ya no es un mandado, es un punto fijo en una esquina. Y a los 6 meses ese muchacho ya no puede irse, porque sabe demasiado, porque conoce caras, porque le dijeron una tarde, con toda la calma del mundo, que ellos saben en qué casa vive su mamá. Escúcheme bien esto, porque es la parte que más duele de toda esta historia. Ese cipote no entró en la Mara Salvatrucha porque fuera malo, entró porque tenía hambre, porque no tenía padre en casa, o porque un día le dijeron que si no entraba le pasaba algo a su familia, y cuando quiso salirse, ya no había puerta. Esa es la historia de miles de muchachos salvadoreños durante los últimos 20 años, y es exactamente la maquinaria que la Fiscalía acaba de desmontar en 3 distritos del área metropolitana. Pero hay una razón muy concreta por la que esos hombres escogían niños, y no es la que la gente cree. No los escogían porque fueran más obedientes, ni porque corrieran más rápido. Los escogían por una razón fría, calculada, sacada directamente del texto de la ley salvadoreña. Un adulto que caía vendiendo droga o por pertenecer a una estructura criminal se enfrentaba a décadas de cárcel. Un muchacho de 13 años, bajo la ley que estuvo vigente hasta hace 2 meses, tenía un techo de 10 años como máximo. Uno dimming, 10 años. Ese era el precio de usar a un niño. Uno dimming temptes pidosegui no dimi juntes, y los cabecillas hacían esa cuenta con ara. La ley delante. Si mando al adulto y cae, pierdo un hombre 30 años y encima puede negociar con los fiscales. Si mando al cipote y cae, sale joven y mientras tanto nadie de arriba se mueve. El niño era la pieza barata, la pieza desechable. Por eso los pandilleros que aparecían disparando en los pasajes cada vez tenían menos edad. No era casualidad, era contabilidad. Vamos entonces a lo que pasó el 19 de junio, porque esa madrugada, mientras medio país dormía, algo empezó a moverse en 3 distritos a la vez. Era jueves, todavía de noche. Los equipos de la Fiscalía General de la República y de la Policía Nacional Civil se desplegaron de forma simultánea en 3 distritos del municipio de San Salvador Centro, Cuscatancingo, Ciudad Delgado, Mexicanos. 3 nombres que cualquier salvadoreño mayor reconoce,
porque durante 20 años fueron sinónimo de no salir después de las 6 de la tarde. Y lo que estaban buscando no era una casa, eran varias, al mismo tiempo, para que nadie pudiera avisar a nadie. Ese detalle no es menor. Un operativo simultáneo en 3 distritos exige meses de trabajo previo. Exige saber quién vive dónde, quién duerme dónde, y sobre todo exige que ninguno de los objetivos sepa nada hasta que la puerta se le viene encima. Si uno solo hubiera recibido una llamada 15 minutos antes, la mitad del operativo se cae. El objetivo era una estructura de la Mara Salvatrucha que seguía operando ahí, un remanente. Esa es la palabra que usa la propia fiscalía, y no es un descuido del lenguaje, significa que quedan pedazos vivos de la pandilla, reorganizados en silencio mientras el país miraba hacia el Secot. Y aquí es donde este operativo deja de ser un operativo más. Porque según las investigaciones fiscales, estos hombres se dedicaban a 3 cosas a la vez. La primera, reuniones de pandilleros y señas alusivas a la estructura criminal, que es la forma técnica de decir que la clica seguía viva, organizada y reuniéndose en algún lugar de esos barrios mientras los vecinos pasaban por delante sin saberlo. La segunda, el traslado, el resguardo y la comercialización de droga, que era lo que financiaba todo lo demás. Cada dólar que entraba por esas esquinas pagaba abogados, pagaba silencio y pagaba a los que estaban más arriba. Y la tercera, la que hace que este caso pese distinto a cualquier otro, viento de menores de edad para incorporarlos a la pandilla. Viento nuestras sabres, ese es el hallazgo que según las propias autoridades más les preocupa del expediente. No la droga, no el dinero. Que esta estructura estuviera captando niños otra vez en 2026 en barrios donde las madres ya habían empezado a respirar. Viera Bantorros, Viara, dígame usted una cosa. ¿Qué se siente al enterarse de que en su propio barrio seguían agarrando cipotes mientras usted creía que eso ya se había acabado? Preste atención a lo que sacaron de esas casas, porque en esa lista hay un objeto que lo dice todo. Durante los allanamientos, los equipos fiscales y policiales decomisaron porciones de droga, dinero en efectivo, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos. En las fotografías que difundió la propia fiscalía se ve además un arma de fuego incautada. Ahí está el objeto del que le hablaba. Un arma dentro de una casa de pasaje, en un barrio donde la gente se levanta a las 5 para agarrar el bus. Esa arma no estaba para defenderse de nadie, estaba para que el barrio siguiera obedeciendo. Entre los principales detenidos figuran 5 hombres: José Antonio, Kevin Ernesto, Jorge Luis, Mario Enrique y Nelson Alessandro. Pero en esas casas, esa madrugada, no solo había hombres adultos. ¿Vianta? Y esta es la frase del comunicado que casi ningún medio ha subrayado, y que a mí me parece la más dura de todo el expediente. La fiscalía informó que algunos de esos jóvenes reclutados también fueron ubicados y capturados durante el desarrollo del operativo. Léalo despacio. Los cipotes que ellos reclutaron salieron esposados en el mismo operativo que los hombres que los reclutaron. Piense en esa escena, 4 de la madrugada, una casa humilde de Cuscatancingo. En la misma calle, una madre viendo cómo se llevan a su hijo y otra viendo cómo se llevan al hombre que se lo quitó, las dos llorando en el mismo pasaje, por razones distintas, a la misma hora. Deténgase aquí un momento porque esto es lo que este país todavía no ha querido mirar de frente. Porque durante 20 años este país aprendió a ver a esos muchachos de una sola manera, como pandilleros, como los que le cobraban la renta en la tienda, y muchos lo eran. Muchos hicieron cosas que no tienen perdón humano, pero cada uno, sin excepción, empezó siendo el hijo de alguien, un bicho de 12 o 13 años al que un adulto del barrio le puso un paquete en la mano y le dio $1. O aunque conmigo un poco más, porque ya estamos llegando a lo que le anuncié al principio. Y es la parte que cambia por completo la lectura de este caso, porque hay una fecha que nadie ha relacionado con este operativo, y sin ella no se entiende lo que les va a pasar a esos muchachos. Y ahora sí, aquí llega lo que le prometí. El 26 de abril de este año entró en vigor en El Salvador la reforma constitucional que el presidente Bukele sancionó semanas antes. Esa reforma tocó el artículo 27 de la Constitución, que desde 1983 prohibía expresamente las penas perpetuas en este país. Ures Amarro. Y el texto nuevo cabe en una línea que le va a cambiar la vida a mucha gente. Dice que la pena perpetua se aplica a homicidas, violadores y terroristas, a partir de los 12 años de edad, y entre los delitos que entran en esa categoría está, con todas sus letras, la pertenencia a estructuras pandilleriles, es decir, exactamente aquello por lo que fueron capturados esos muchachos. Ese operativo fue el 19 de junio, 54 días después de que esa ley entrara en vigor. Y eso significa algo muy concreto para los muchachos que salieron esposados esa madrugada.
Si hubieran caído en marzo, la ley vieja les habría puesto un techo, 10 años para los de 12 a 16, 15 o 20 para los mayores. Salían jóvenes, salían con vida por delante. Cayeron en junio, y en junio ya no existe ese techo. Bajo el marco que rige desde el 26 de abril, un menor condenado por pertenencia a estructura pandilleril puede recibir prisión perpetua. Y la primera revisión no llega hasta los 25 años cumplidos. 25. Y revisar no es salir. Un tribunal estudia si merece un régimen controlado y puede decir que no cada 5 años hasta el final. Un cipote de 13 años que hoy entra en ese sistema, si un tribunal lo condena bajo el marco nuevo, no tiene derecho ni siquiera que le miren el expediente hasta que cumpla 38. Estos muchachos de Cuscatancingo, de Ciudad Delgado y de Mexicanos son la primera generación de menores salvadoreños que va a ser juzgada con la ley nueva, la primera. Y de lo que decidan los tribunales con ellos va a salir el criterio que se aplique durante los próximos 30 años en este país. Y hay un detalle más que conviene entender, porque cambia la naturaleza del tribunal que los va a juzgar. Esa misma reforma eliminó los juzgados de menores tal como existían. Desde el 26 de abril se llaman tribunales de lo criminal. Ya no son juzgados especializados con una lógica de reinserción y de protección del adolescente. Son tribunales criminales ordinarios, con el mismo peso que los que juzgan a los adultos. El muchacho que entre por esa puerta no va a tener delante a un juez de menores, va a tener delante a un juez penal, en una sala igual a la que juzga a un hombre de 40 años, con su mamá sentada al fondo entendiendo la mitad de lo que se dice. No, ori. Hay algo en todo esto que me revuelve por dentro, hermanos. No, ori. Me revuelve por dentro, hermanos. No, metes ahí. La primera, el día que les pusieron un paquete en la mano a cambio de $1 y les cerraron la puerta de salida. Y la segunda, ahora, al dejarlos caer dentro de una ley que ya no perdona lo que la ley vieja perdonaba. Esos hombres no vendían droga con niños, fabricaban condenados, perpetuos con hijos ajenos. Y esa, Cuscatlecos, es la deuda más grande que tienen con este pueblo. Porque una condena de cárcel se cumple y se termina, pero lo que le hicieron a esas familias no se termina nunca. La madre de ese cipote de Cuscatancingo va a levantarse mañana, y pasado, y dentro de 20 años, y va a seguir preguntándose en qué momento exacto dejó de ver a su hijo. Si fue el día que llegó con el primer $1, si fue el día que dejó de contarle las cosas, si hubo una tarde en la que ella pudo haber preguntado algo y no preguntó. Y no va a encontrar la respuesta, porque esa respuesta no existe. Ese muchacho no se le escapó a ella, se lo quitaron despacio, con paciencia, $1 cada vez, un hombre que le sabía el nombre y que la saludaba a ella en el pasaje mientras se lo estaba robando, porque cada una de esas 5 capturas es un pasaje donde ya no hay nadie regalando gaseosas a los cipotes que bajan a la tienda. Es una esquina menos, es una madre menos que va a tener que hacer esa cuenta. Y en un país que enterró a toda una generación, eso no es poca cosa. Eso es exactamente lo que miles de familias salvadoreñas llevaban 20 años pidiéndole a Dios de rodillas. Hay muchachos que ya no se pueden salvar, hermanos. Ese es el precio que este país sigue pagando por 20 años de miedo. Pero cada cipote que hoy no baja al pasaje a recibir su primer $1 es una familia entera que se salva. Y esa cuenta, la de los que se salvaron sin llegar a saber nunca de qué se salvaron, esa solo la lleva Dios. Antes de despedirme le pido una cosa. Estos 5 hombres van a pasar a los tribunales en los próximos días, y ahí es donde vamos a saber si la justicia salvadoreña les aplica todo el peso de la ley o se queda a medias. Nosotros vamos a estar aquí contándoselo, con el expediente en la mano y sin tecnicismos, para que usted no dependa de lo que le cuenten en el pasaje. Si quiere acompañarnos, suscríbase y active la campanita, comparta este video por WhatsApp con sus hijos, con sus nietos y sobre todo con su familia allá en Estados Unidos o en España, porque muchos se fueron huyendo justamente de esto. Y déjeme una pregunta antes de irnos. ¿Cree usted que un muchacho captado a los 13 años por la Mara todavía puede salvarse o ya es demasiado tarde? Escríbame su respuesta ahí abajo. Yo las voy a leer todas. Dios los bendiga, hermanos.